Fui la villana intrigante que codiciaba a mi hermano adoptivo y que fue expulsada de la familia en el banquete de cumpleaños. Le deslicé un potente afrodisíaco al protagonista masculino solo para terminar facilitando su romance con la protagonista femenina. En cuanto a mí, fui echada de la casa, transformándome de una joven mimada en una trabajadora esforzada. Se puede vivir sin amor, pero no sin dinero. Al darme cuenta de esto, mi mano se detuvo mientras administraba el medicamento. En cambio, obligué a Question a tomar una sopa para la resaca cargada con media lata de sal. Pero después de beberla, empezó a actuar de forma extraña. Question aflojó su corbata y dijo con voz ronca: «Hace tanto calor». «¿Qué le pusiste a la sopa?». Estaba a punto de responder cuando Question cubrió mi boca. Más tarde, abrí los ojos, agotada y desmayada. Christian jadeaba levemente, su rostro sonrojado. El efecto de la droga no se ha pasado. ¿Podemos hacerlo otra vez? ¿Quién te drogó? ¿Puedo preguntar? Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para leer novelas maravillosas cada día. Ahora comienza la historia. Cuando me di cuenta de que solo era un personaje secundario en una novela romántica, ya había rasgado medio sobre del afrodisíaco y estaba a punto de verterlo en la olla. Miré con sospecha a Question, que estaba borracho y desmayado en el sofá. Estaba completamente hundido en el mueble, su camisa desabotonada revelaba unas clavículas ligeramente sonrojadas. Todos mis esfuerzos no fueron en vano. Le había rogado a muchos amigos que me emborracharan en la fiesta de cumpleaños, sabiendo que Question se interpondría por mí. Bajo los efectos del alcohol, los rasgos normalmente afilados de Question se veían más suaves. Su nuez de Adán se movía con cada respiración, sus labios delgados se entreabrían inconscientemente mientras soltaba un gemido ahogado y seductor. Realmente quería besarlo. Espera, ahora no es el momento de distraerse con la belleza. Me abofeteé la cara bruscamente, tratando de ordenar los recuerdos inexplicables que acababan de invadir mi mente. El paquete de afrodisíaco en mi mano estaba fuertemente apretado, lo que significaba que después de drogar a Question, no solo no logré acostarme con él como deseaba, sino que él, con ojos enrojecidos, me echó de la villa, solo para ser recogida por la protagonista femenina, Sabrina, que apareció de repente. Adentro, ellos se perdían en la pasión, ajenos al mundo exterior. Afuera, yo soportaba el viento helado, deseando desesperadamente un abrigo acolchado y pantalones. Más tarde, Question incluso me expulsó de la casa y cortó mi apoyo económico. Así que no tuve más remedio que trabajar en 3 empleos diarios de sol a sol, sin un solo día libre, trabajando diligentemente pero ganando solo 3,000. ¿Esta mujer miserable realmente soy yo? La ira me invadió y me lancé hacia el sofá con una actitud feroz. Me acerqué al rostro de Question, pellizcándolo, frotándolo y estrujándolo sin piedad mientras lo zarandeaba, desahogando mis quejas. Question, eres tan cruel. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Question frunció ligeramente el ceño mientras lo frotaba, pero estaba demasiado borracho para resistirse. Solo pudo murmurar una vaga protesta. «Para». Retiré la mano con resentimiento y tiré el afrodisíaco inútil a la basura. Mientras iba a la cocina a servirle la sopa para la resaca, mi enojo persistía. Mi mirada se deslizó por las botellas y frascos del estante de especias. Ya que Question podía ser tan despiadado conmigo en el futuro, también debía darle una probada de su propia medicina. Sin dudarlo, tomé el salero y lo vertí con un estrépito. Incluso lo revolví cuidadosamente con una cuchara para evitar que se atragantara. Ninguna hermana en el mundo es más considerada que yo. Question realmente no sabe apreciarlo. Serví la sopa especialmente preparada en un cuenco y se la llevé a Question. Estaba muy borracho. Me costó mucho esfuerzo ayudarlo a sentarse, su frente ardiente se apoyó en mi hombro, su aliento caliente rociando el hueco de mi cuello. «Hermano, toma un poco de sopa». Le acerqué el cuenco a los labios con voz inconscientemente suave. Si Question estuviera sobrio, definitivamente notaría que estoy tramando algo. Pero ahora, es un borracho a mi merced. Question, abre la boca dulcemente, sin vacilar,
Le vertí toda la sopa amargamente salada por la garganta. Tosió violentamente, frunciendo el ceño involuntariamente. ¿Esta sopa? ¿Qué pasa, hermano? Parpadeé inocentemente 2 veces. La hice especialmente para ti. No sabe bien. Christian negó con la cabeza, luego asintió. Al final, incluso me devolvió el cuenco vacío. Más. ¿Christian se volvió tonto por el alcohol? Esta sopa sabe horrible y aún así quieres otra, pero dijo que quería más. Quizás tiene gustos raros. Con duda, fui a servirle otra. Esta vez ni siquiera esperó que lo alimentara. Christian se la tomó de un trago, mostrándome deliberadamente el cuenco vacío. La terminé. Entonces, ¿te llevo a tu habitación a descansar? Le sostuve el brazo y él se recostó obedientemente sobre mí. Su calor corporal traspasaba la tela fina. Me repetí en silencio 2 veces. Me niego absolutamente a convertirme en una trabajadora explotada. Los pensamientos que acababa de suprimir revivieron. Empujé la puerta y traté de lanzar a Christian sobre la cama, pero olvidé la inercia y caí sobre él también. Mi nariz chocó contra su pecho, el dolor me sacó lágrimas. Me tomó un buen rato reunir fuerzas para levantarme del borde de la cama, pero no pude. ¿Quién me sostenía la mano? Luché antes de darme cuenta de que era Christian. Lo miré y descubrí que había abierto los ojos. Esos ojos, normalmente fríos e indiferentes, brillaban ahora con un resplandor húmedo. Las comisuras enrojecidas de sus ojos me miraban fijamente. Hermano, estás despierto. Tragué saliva nerviosamente, con la conciencia culpable. Me levantaré ahora mismo. La mano de Christian se apretó aún más. Su voz era irreconocible. Hace tanto calor. Una mano bien definida tiró de la ya suelta corbata y la lanzó casualmente a un lado. ¿Qué le pusiste a la sopa? ¿Qué más podría ser? Está tan salada. ¿No notas que es sal? Estaba a punto de explicarlo cuando Christian de repente se dio la vuelta, inmovilizándome debajo de él. Espera, espera. Me asusté y empujé su pecho. Solo los labios de Christian descendieron con sabor a alcohol y sal. Mis excusas quedaron atrapadas en mi garganta. El beso fue feroz y urgente, como un deseo reprimido durante mucho tiempo que por fin encontró una salida. Me dejó aturdida. Cuando recobré el sentido, Christian ya había empezado a desvestirse. Todos los botones de su camisa estaban desabrochados, revelando sus abdominales marcados. La línea en V descendía hasta perderse en territorios más profundos. Mi mirada se desvió hacia abajo. Incluso había desabrochado el cinturón a la mitad. De repente, mis dedos se aferraron a las sábanas, arrugándolas, sin saber cómo habíamos llegado hasta ese punto. Christian hizo honor a su físico bien formado. Su resistencia era asombrosa. Desde llorar hasta quedarme afónica, hasta desmayarme. Cuando desperté, sentí que había pasado una vida, pero Christian aún no parecía satisfecho. Presionó una serie de besos húmedos en mi oído, su aliento caliente me hacía cosquillas insoportables. Me aparté instintivamente, gimiendo en protesta. ¿De verdad? No más. Christian se inclinó sobre mí, sus colmillos rozaron la carne suave de mi lóbulo. Es tan frustrante, pero la droga aún no se ha pasado. ¿Podemos hacerlo otra vez, ni loca? ¿Te drogó alguien? Me gustaría saber quién fue. Que venga a dar la cara. Maldita sea. Maldije 1000 veces por dentro. Pero en realidad, mi voz estaba tan ronca que no pude pronunciar una sola palabra, lo cual Christian, sin vergüenza, interpretó como consentimiento. Me arrastró a hacerlo de nuevo. Cuando desperté, Christian seguía dormido. Su brazo envuelto firmemente alrededor de mi cintura, y me costó trabajo liberarme. Me tomó 0,1 segundo aceptar que realmente me había acostado con Christian como quería. Luego, inmediatamente empecé a buscar frenéticamente qué suele pasar con las personajes secundarias que duermen con el protagonista masculino. Me estremecí involuntariamente. Volví a mirar a Christian.
Dormía profundamente, sus largas pestañas proyectaban una pequeña sombra bajo sus ojos, sus labios curvados como si soñara algo agradable, aún riéndose. Estás a punto de convertirte en el protagonista masculino de una historia de perseguir a la esposa hasta el crematorio. Pero como dice el dicho, mejor tú que yo. Aún quiero salvarme. Arrastré mi cuerpo, que parecía haber sido atropellado por un camión, y limpié toda huella de mi presencia de la noche anterior. Ni siquiera dejé 2 cabellos en la almohada. Tal vez mi método de limpieza fue demasiado meticuloso. Además, Question estaba demasiado borracho esa noche. Parecía no tener idea de lo que realmente había pasado. Esa clase de historia en la que todo es tu culpa por drogarme y romper nuestra relación, y frases como juro que pulverizaré tus huesos. Por favor, que no me pase a mí. Obedientemente me quedé en mi habitación dibujando un manga de Sajo, sin rondar a Question ni retrasarme con las fechas de entrega. Incluso el editor me elogió por ser una buena chica. Pero a veces es inevitable encontrarse con Question. Su llamada llegó mientras yo estaba acurrucada en el sofá viendo una serie. Teresa, dejé un documento en casa. ¿Podrías traérmelo, por favor? Su voz ronca, mezclada con algo de estática, llegó a mis oídos. Me llamó Teresa sin razón. Pensé en aquella noche y mi cuerpo tembló, me pellizqué el brazo para calmarme. Respondí, está bien. Me cambié de ropa y tomé un taxi hacia la empresa. Todos me conocían allí, así que pasé sin obstáculos y fui directo a la oficina de Question, pero no esperaba encontrarme casualmente con la protagonista femenina. La puerta estaba abierta, y vi a Sabrina junto a Question, mirando el mismo documento. Ella se inclinaba un poco, su largo cabello rozaba suavemente la mano de Question. Él giró la cabeza y le susurró algo. El ambiente entre ellos tenía una cercanía y armonía indescriptibles. Bien, parece que incluso sin seguir el guión, los protagonistas están destinados a enamorarse. ¿Y yo qué? Como personaje secundario, ya he cometido errores más graves que en la trama original. ¿No serán peores las consecuencias? Mi mente estaba hecha un caos y el pecho se me oprimía. Sentía náuseas y ganas de vomitar. Tragué saliva con fuerza para calmarme, pero en lugar de mejorar, empeoró. Me cubrí los labios y solté una arcada seca. El sonido llamó inmediatamente la atención de ambos. Me miraron al unísono. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si fuera a morir en el siguiente segundo. Sin dudarlo, avancé y lancé los documentos sobre el escritorio. Bro, traje los papeles que pediste. Al revelar mi identidad tan pronto, probablemente la protagonista no malinterpretaría nada. Observé la expresión de Sabrina y solo me relajé al ver que no había molestia en su rostro. Sin embargo, Question frunció el ceño, mirándome con preocupación. Su tono fue afectuoso. ¿Estás bien? ¿Quieres que te lleve al hospital? ¿Cómo te atreves a mostrarme preocupación frente a la protagonista? Sin sentido de virtud masculina. Puntos menos. Me eché atrás rápidamente, agitando las manos. No, no. Solo es que no desayuné. Es un problema antiguo. Iré al hospital a comprar medicina yo sola. Me negué con firmeza. Christian no insistió y solo me vio marcharme. Esquivé la bala, pero no salí ilesa. Miré fijamente el resultado de la prueba de embarazo que tenía en la mano. ¿Cómo pasó de un simple dolor de estómago a embarazo? ¿Alguien puede decirme qué le suele pasar a una secundaria embarazada del protagonista? Esto me está matando. La delgada hoja del reporte estaba arrugada y luego la alicé sin pensar. Miré fijamente las palabras embarazada de 6 semanas, y extendí la mano, presionando suavemente mi abdomen. Aún no puedo aceptar este hecho. Un ruido repentino en la puerta me sobresaltó, haciéndome poner de pie. Instintivamente escondí la prueba en el bolsillo. Bro acababa de entrar. Question se sobresaltó al ver mi reacción. Se acercó, frunciendo el ceño, al notar que aún me veía mal. Extendió la mano para tocar mi frente. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Aún te sientes mal?
Llamaré a un médico. Ni hablar. Con la conciencia intranquila, no me importó si mis acciones eran ambiguas. Le agarré la mano con fuerza. Bro, no hace falta tanto. Solo olvidé cenar por terminar un manuscrito, y ahora me duele el estómago de hambre. Estaba acostada en el sofá pensando qué pedir de comida cuando volviste. Llegaste temprano hoy. ¿No hay trabajo en la empresa? Me desvié nerviosamente del tema. Christian sonrió con resignación. Tú se desabrochó casualmente el puño de la camisa y se remangó, mostrando una suavidad poco común. Comer fuera todo el tiempo no es bueno para tu salud. Abrió el refrigerador y miró dentro. ¿Qué tal unos fideos con tomate y huevo? No me atreví a objetar. Me senté obedientemente a la mesa, esperando la comida. La casa tenía cocina abierta, así que desde donde estaba podía verlo claramente. Sus dedos largos sujetaban el cuchillo con destreza, cortando los tomates en cubos perfectos. Unas gotas de jugo mancharon sus dedos mientras el agua del cazo comenzaba a hervir. El vapor suavizaba sus rasgos con una ternura inesperada. Sin darme cuenta, toqué mi vientre. Pensé que Christian sería un esposo y padre maravilloso. Pero nada de esto tendrá que ver conmigo. De pronto, deseé con desesperación que la noche no terminara nunca, porque este sería nuestro único momento juntos. Desafortunadamente, solo soy una secundaria destinada al sacrificio. El dios del destino nunca se preocupa por mis pensamientos. El teléfono en la mesa se iluminó. Reconocí al instante el nombre en la pantalla, Sabrina. El corazón se me encogió. Una asfixia inexplicable me invadió. Christian respondió. Del otro lado dijeron algo. Frunció ligeramente el ceño y respondió en tono suave, «Está bien, no te preocupes. Voy para allá». Luego apagó la estufa, con expresión de disculpa. Teresa, surgió algo urgente. Mordí mi labio sin querer rendirme. Entonces déjame ir contigo. No hace falta, respondió. No te sientes bien. Come algo y descansa. Volveré pronto. Lo vi marcharse. Dudé un instante y finalmente corrí tras él. Cuando salí, su coche aún no se había alejado. Justo había un coche aparcado. Sin pensarlo, abrí la puerta y me senté en el asiento del copiloto. Conductor, siga ese coche. Tal vez nunca había visto algo así, porque dudó. Yo. Al ver que el coche de Christian estaba por doblar la esquina, me impacienté. Conduce. Ah. El coche salió del distrito comercial y se detuvo frente a un edificio residencial algo viejo. Este debía ser el hogar de Sabrina. Su situación familiar no era buena. Su madre era adicta al juego. Según la trama, Christian la ayudaría con los acreedores hoy. Sabrina se sentiría agradecida, y su relación se profundizaría. Bajé la ventanilla y una brisa fresca me acarició. El edificio tenía tan mala acústica que hasta las discusiones se escuchaban. Comencé a imaginar cosas sin venir al caso, como una masoquista. ¿Christian haría lo mismo que conmigo? La abrazaría y acariciaría su cabello diciendo no tengas miedo, estoy aquí. Me acurruqué en el asiento, clavando los dedos en el brazo sin sentir dolor, hasta que por fin apareció Christian en la escalera, seguido por Sabrina con los ojos enrojecidos. Christian le ayudó a meter la maleta al maletero, y ella lo abrazó repentinamente. Vi claramente cómo él se quedó inmóvil, pero no la apartó. Bajé la mirada y aflojé los dedos. Volvamos, le dije al conductor. He presenciado personalmente que el amor entre ellos es inevitable, así que no tiene sentido seguir aferrándose a expectativas ridículas. El coche arrancó de nuevo y el conductor me miró varias veces, dudando. Al final se rió secamente. Jaja, esto pasa mucho hoy en día. Solo es un tipo infiel. Cambias de hombre y ya. Con el tiempo, ese bastardo dejará de existir en tu mundo. Lo interrumpí tranquilamente, lanzando una bomba. Es mi hermano, vibró con. Los ojos del hombre se agrandaron y el silencio llenó el ambiente.
Sacó su teléfono del bolsillo, una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Hola, soy Dean, el estudiante pobre al que confundiste con un taxista. Ya que fue el destino el que nos reunió, no te cobraré el viaje. Vamos, agrégame como amiga. Me encogí con cansancio. ¿Qué quieres? Dean alzó su teléfono y sonrió. No me malinterpretes. Simplemente resulta que soy tan moralmente corrupta como tú. Un compañero de Siscon. Se encogió de hombros con indiferencia. Solo quería aprender de tus fracasos para no acabar en un estado tan lamentable. Ja ja, que te mueras. Christian me mintió. No cumplió su promesa antes de irse. Volveré lo antes posible, dijo. Me senté sin vida en el sofá de la sala hasta el amanecer, pero nunca vi aparecer su figura. Pero no importa. Después de hoy, nunca volveré a esperar a Christian con apatía. Guardé cada rastro de mi existencia en la pequeña maleta. La habitación se vació instantáneamente, como si nunca hubiera vivido allí. En unos días, sentí la ilusión de haber sido desarraigada. La garganta se me cerró y las lágrimas brotaron al instante. No solía llorar con tanta facilidad. Antes de los 6 años, solo era una niña no deseada en el orfanato. Debido a la desnutrición, era extremadamente delgada y frágil. Con su personalidad excéntrica y su renuencia a hablar, se volvió aún menos agradable. Christian fue llevado al orfanato por la directora en un día nevado. Era sorprendentemente guapo, con ojos aún más translúcidos que los copos de nieve que caían. No parecía un niño abandonado por sus padres, sino más bien el pequeño príncipe descrito en esos cuentos de hadas repetidos hasta el cansancio. Pero, a diferencia de los otros niños que se agolpaban a su alrededor, yo abracé en silencio con más fuerza la muñeca que tenía en brazos. La vida en el orfanato era dura, especialmente en invierno. Pasar hambre y frío era común. Además, Christian era el nuevo, así que era inevitable que los demás lo excluyeran. Pero Christian siempre actuaba indiferente ante todo. No se resistía cuando alguien le robaba la comida, ni se enojaba cuando salpicaban su única manta con agua. Está bien, empiezo a sospechar que Christian sí era un niño abandonado. Parece tan inteligente, pero se comporta como un tonto. Me volteé y vi a Christian temblando casi imperceptiblemente, envuelto en un abrigo delgado. Me armé de valor y levanté una esquina de la manta. El frío se coló instantáneamente por el hueco, volviendo aún más helada la cama ya fría. Toma, la mitad. No hay una niña más bondadosa bajo el cielo que yo. No le di a Christian la oportunidad de negarse, lo arrastré debajo de las cobijas de un tirón. La cama individual de repente se sintió estrecha con 2 personas apretadas. Christian emanaba un aura helada. Se movió incómodo, solo para ser regañado en silencio por mí otra vez. No te muevas. Estás dejando entrar el aire frío. Así, Christian y yo quedamos cara a cara. Ninguno de los dos se durmió, pero permanecimos completamente quietos, como si jugáramos a congelarnos. Sabía que ayudar a Christian definitivamente me traería problemas. Pero cuando me empujaron del columpio, admito que sentí un poco de arrepentimiento. Mis rodillas golpearon con fuerza el suelo. La piel de mi palma se raspó y la sangre brotó. Jadeé de dolor, las lágrimas me llenaron los ojos. El niño que me empujó se paró triunfante frente a mí, seguido de algunos otros. Bien merecido. ¿Quién te mandó a ayudar al nuevo? Apreté los dientes y tragué el sollozo que estaba a punto de escapar. Quise hacerlo. No es asunto tuyo, repliqué. Al ver que no mostraba la actitud suplicante que esperaban, el niño líder levantó la mano como si fuera a pegarme. Si no me hubiera golpeado la pierna, ya habría corrido tan lejos como pudiera. Pero ahora solo podía resignarme y tratar de proteger mis partes vitales. Sin embargo, el dolor esperado nunca llegó. Retiré la mano de mi rostro y miré con cautela. Era Christian, de pie frente a mí. ¿Qué quieres? ¿No es lo suficientemente obvio como para que aún tengas que preguntar? El niño que me había acosado también se quedó atónito ante la pregunta y decidió responder con acciones.
Un grupo de niños comenzó a pelear y yo corrí a buscar un lugar seguro para observar la pelea. Entonces me di cuenta de que Christian no sabía pelear en absoluto, pero era muy bueno jugando sucio. Lo vi girar ligeramente el cuerpo y los dos niños que corrían hacia él chocaron de frente. Viendo estrellas, cayeron al suelo y no pudieron levantarse por un buen rato. Luego Christian recogió casualmente un palo cubierto de nieve del suelo y lo blandió. Una ráfaga de copos de nieve aterrizó directamente en la cara del niño que me empujó, obligándolo a cerrar los ojos instintivamente. Christian aprovechó la situación y dio 2 golpes feroces con el palo. Los golpes dejaron al oponente aullando de dolor, suplicando clemencia repetidamente. ¿Estás bien? Christian soltó el palo y caminó hacia mí. Negué con la cabeza y respondí con honestidad, para nada. Te llevaré a poner algo de medicina. Christian me cargó cuidadosamente en la espalda. El dolor era intenso, así que empecé a hablar con él a ratos para distraerme. Christian, ¿por qué estás en el orfanato? ¿Tus padres también te abandonaron? Christian no respondió mi pregunta, sino que sacó un tema completamente distinto. Soy mayor que tú, así que deberías llamarme hermano. Fruncí los labios y recosté la cabeza a regañadientes sobre su hombro. Mi voz salió plana. No, ¿por qué? Christian preguntó. Porque los hermanos son familia, y nosotros no lo somos, murmuré incoherente. Christian soltó una risita ante mis palabras. Podríamos serlo, siempre y cuando me llames hermano. ¿No somos familia? Entonces quedé completamente desconcertada por la lógica de Christian. Después de esforzarme por entenderla durante un rato, no me quedó más remedio que murmurar con resignación, sea hermano. Sí, hermano está aquí. Gracias a la fama de Christian tras una sola pelea, la vida se volvió un poco más fácil. Nadie se atrevía a molestarnos más. El hielo congelado se derritió en silencio y, antes de que lo notáramos, llegó la primavera. Los padres de Christian encontraron el orfanato. Solo entonces supe la razón por la que Christian había terminado allí. Fue porque lo habían secuestrado unos enemigos y logró escapar durante el caos. ¡Qué bien! Me alegro sinceramente por Christian. Al menos no fue abandonado por su familia. Alguien todavía lo ama. Corrí, queriendo ser la primera en compartir esta noticia con Christian. Coincidentemente, estaba empacando su equipaje. Lo observé mientras metía mi peluche de conejo feo y desordenado en su bolsa. Oye, Christian, ¿qué estás haciendo? Extendí la mano para detenerlo. Christian esquivó fácilmente y lanzó casualmente una de mis prendas dentro también. Realmente extraño los días en que aún estabas dispuesta a llamarme hermano obedientemente. Enterré la cabeza en el equipaje, saqué ese feo conejo y murmuré con terquedad, no cambies de tema. ¿Por qué tomaste mis cosas? Al ver mi obstinación, Christian levantó la mano y me dio un golpecito en la frente. Eres mi hermana. Por supuesto que vienes a casa conmigo. Todo es culpa de Christian. Todos estos años me ha consentido demasiado. Como la sirenita que entró en una torre de marfil, en el momento en que mis pies tocaron tierra, las hermosas burbujas que me rodeaban estallaron y desaparecieron. Solo el dolor real y tangible me recuerda que Christian y yo nunca estuvimos destinados a recorrer el mismo camino. Me limpié las lágrimas de las mejillas. Tomé mi equipaje y salí. Estoy lista para dejar a Christian. No puedo, ni me permitiré, convertirme en la villana de la historia que recurre a cualquier medio, arrastrándose y suplicando solo para buscar desesperadamente la más mínima muestra de afecto de Christian. Este es mi 3er año huyendo a Sitir. Ya no siento la incomodidad inicial de no estar aclimatada, incapaz de adaptarme al aire húmedo y a los sabores excesivamente dulces de aquí. No podía comer bien ni dormir bien, e incluso perdí mucho cabello hasta que Tracy nació sana y salva. Poco a poco, mis días se llenaron del balbuceo ininteligible de Tracy, la ansiedad por las fechas límite de los manuscritos y las rutinas mundanas del día a día sin darme cuenta. He crecido como el árbol de higuera que prospera fuera del patio. Lenta pero tenazmente, eché raíces en esta ciudad desconocida. Ven aquí, Tracy. Ha pasado tanto tiempo.
Dale un abrazo a tu hermano mayor. La voz de Dean llegó antes que él, aún con su actitud despreocupada de siempre. Su voz era constantemente informal. Tracy estaba tirada en la alfombra garabateando y, al oírlo, lo miró con bastante desdén. Sin dudarlo, abandonó su crayón y corrió con sus pequeñas piernas a esconderse detrás de mí. Solo la mitad de su pequeña cabeza se asomaba. Ahora habla con mucha fluidez, con una voz dulce e infantil. Imitó aproximadamente el 80% del tono que yo suelo usar para regañar a Dean. Tío Dean, mi mamá dice que alguien de tu edad ya no debería intentar actuar como joven. No pude evitar reír a carcajadas. Dean, al parecer ofendido, se llevó exageradamente las manos al pecho, con una expresión facial sumamente dramática. Tracy, ¿cómo pudiste decir palabras tan frías que hirieron el corazón de tu hermano? Tracy lo ignoró. Dean se volvió para acusarme. Teresa, señorita Teresa, quien ha estado durante estos 3 años arriesgándose a ser descubierto por ese demonio viviente llamado Christian, trabajando incansablemente para cubrir tus huellas? ¿Y quién fue el que corría haciendo todos tus recados cuando recién llegaste a Sitir sin conocer a nadie? ¿Así es como enseñas a los niños a pagarme? Al oír ese nombre claramente de la boca de Dean otra vez, mi corazón sintió como si lo hubieran golpeado con un martillo sordo, un dolor agrio y punzante se extendió por mí. Pero por suerte, ya no soy esa niña pequeña que solo podía esconderse en su habitación y llorar. Me agaché y recogí a la pequeña que se escondía detrás de mí. Él besó su suave mejilla y luego enterró sin esfuerzo esa inquietud en lo más profundo de su corazón. ¿Quién fue el que te dio la idea y te ayudó a conquistar con éxito a tu hermana? Deliberadamente alargué mi tono con un toque de burla. Ahora que estás feliz, ¿ya te has olvidado completamente de mí, tu casamentera? Basta ya. Dean colocó la bolsa de regalo en la mesa de centro y comenzó a desempaquetar su contenido uno por uno. Este es un oso de peluche que mi hermana trajo especialmente para Tracy después de su viaje de negocios, junto con algunos suplementos que me pidió darte. Desde la última vez que te vio, no deja de decir que estás demasiado delgada y que necesitas alimentarte bien. Siempre te recuerda solo a ti. ¿Por qué nunca piensa que yo también necesito alimentarme bien? Suspiro. Como era de esperar, estar juntos demasiado tiempo hace que los sentimientos se desvanezcan. Otra vez lo mismo. Caímos en el ciclo vicioso de la hermana mayor de Dean. No tengo idea de cuándo terminará. El timbre sonó en ese preciso momento, con una sincronización perfecta. Dean finalmente dejó de hablar sin parar y abrió la puerta casualmente. Afuera no estaba ni el repartidor ni la tía amable de al lado. En cambio, era Christian. 3 años parecían no haber dejado huella en él, sino que intensificaron su fría y dominante aura. Unos copos de nieve aún sin derretir descansaban sobre sus hombros. La luz de la luna brumosa proyectaba sombras que delineaban sus rasgos profundos. La mirada de Christian pasó por Dean en la entrada y se posó directamente en mí y en Tracy en mis brazos, aferrada a su oso de peluche. El aire pareció congelarse al instante, junto con toda la sangre en mi cuerpo. Apreté el brazo de Tracy inconscientemente, con el corazón latiéndome como si quisiera salirse del pecho. ¿Cómo encontró Christian este lugar? ¿Qué debería hacer? Dean también estaba visiblemente atónito. Su cuerpo bloqueando la entrada se tensó por un momento mientras intentaba cerrar la puerta instintivamente, pero Christian ya había apoyado firmemente su mano contra el marco de la puerta con una fuerza inflexible. La mirada de Christian se sentía casi tangible mientras recorría lentamente mi rostro, luego se detuvo en la pequeña cara de Tracy que se parecía a la mía. Sus pupilas negras se contrajeron de repente, como si algo agudo las hubiera atravesado, provocando un dolor punzante. Tracy, en mis brazos, pareció percibir la atmósfera tensa. Se movió inquieta y me llamó con una voz pequeña, Mom. Ese llamado infantil fue como una piedra arrojada a un lago estancado. El silencio sofocante se desvaneció, reemplazado por oleadas incontrolables de emoción. Mamá, repitió Christian en voz baja. Su voz era ronca, incluso con un matiz distorsionado de risa. Teresa. La mano de Christian apoyada en el marco de la puerta se tensó, con las venas marcadas por el esfuerzo.
Su mirada se posó en mi rostro, la tormenta en sus ojos casi devorando toda razón. ¿No vas a presentar a tu sobrina con tu hermano? Me voy a morir. Me senté en el sofá, aún incapaz de levantar la cabeza. No tenía ni un poco de valor para mirar a Question a los ojos. ¿Cómo te llamas? Tracy ya había olvidado la intimidación del ambiente extraño de hacía unos momentos. Era como el nuevo conejito de peluche de Question, sentada obedientemente en su regazo. Respondía todo lo que le preguntaban. Me llamo Tracy y ya tengo más de 2 años. Question le acarició el cabello. Sus ojos eran profundos e insondables, perdidos en sus pensamientos. Gracias, hermano mayor, por el conejito de peluche que me diste, dijo Tracy dulcemente. Espera, ¿esto está confundiendo la jerarquía generacional? Respiré hondo, la miré y le recordé suavemente. Tracy, él es el hermano mayor de mamá. Por jerarquía familiar, deberías llamarlo tío. Tracy lucía confundida pero obedientemente levantó su pequeña carita y dijo, tío. Question no respondió. En cambio, me miró con una leve sonrisa sabiendo y dijo, ah, sí. La actitud de Question siempre me hacía sentir como si supiera algo. No me atrevía a especular más. Ya es hora de dormir para Tracy. La llevaré a descansar. Inventé una excusa al azar, tomé a Tracy y salí corriendo. Escogí un libro de cuentos de hadas y le leí una historia antes de dormir, pero seguía inquieta, sin darme cuenta de cuando se quedó dormida. La puerta fue golpeada suavemente 2 veces, sobresaltándome con un escalofrío. La voz de Question llegó a través de la puerta, sin emoción. Teresa, necesitamos hablar. Lo que venía no podía evitarse, después de todo. Respiré hondo e intenté moverme lo más silenciosamente posible, arropando bien a la dormida Tracy. Mis dedos rozaron su suave mejilla. Ese calor se extendió desde mis dedos hasta mi pecho, dándome un poco de valor. Al abrir la puerta, Question estaba justo afuera. Su alta figura bloqueaba la mayor parte de la luz. Hablemos abajo. Crucé los brazos y hablé con un leve cansancio. Question me siguió hasta el estudio. Estaba a solo una corta distancia. Me preguntaba de qué diablos teníamos que hablar Question y yo. ¿Sabe de la existencia de Tracy y viene a borrar por completo esta huella como si fuera una mancha? Teresa. Respondí instintivamente, mi voz irreconocible. ¿Has pensado en mí todos estos años? Pensé que Question me preguntaría quién era el padre de la niña o quizá por qué me fui sin despedirme. Sin embargo, eligió hacer la pregunta más insignificante. Question frunció ligeramente el ceño, como si luchara por controlar algo. Una emoción que no pude identificar brilló en sus ojos. No me atreví a profundizar ni sabía cómo responder. Solo pude quedarme en silencio. ¿Por qué no me respondes? Mis dedos descansando sobre mi brazo se apretaron inconscientemente, dejando marcas en forma de media luna. ¿Cómo no iba a haberlo pensado? Pero no puedo admitirlo. Esas fantasías inapropiadas solo me traerían problemas sin fin. Todavía tengo a Tracy y no puedo arriesgarme con ella. Bajé los ojos, mirando la sombra de Question alargada por la luz. Irme sin decir adiós en aquel entonces fue culpa mía. Pero después de todo, no soy realmente parte de la familia Lu. No podía seguir imponiéndome en tu casa. Además, mi vida está bastante bien ahora con Tracy y un trabajo que amo, pero no estoy bien. Esas 4 palabras llevaban una tensión sofocante. Como si algo estuviera a punto de romperse. Levanté la mirada. Los ojos de Question estaban enrojecidos, como si las lágrimas fueran a caer en cualquier momento. ¿No estás bien? Contuve mis lágrimas y repetí la pregunta. Christian, ¿cómo no iba a estar bien? Cuando me fui, ya tenía éxito en su carrera y su relación con la protagonista, Sabrina, iba calentándose poco a poco. Seguramente ya había conquistado su corazón hace mucho. Te busqué durante 3 años enteros. Dean, personalmente perseguí cada pista falsa que dejaste.
No dejaba de pensar que aunque tuviera que cavar 3 metros bajo tierra, te traería de vuelta para saber por qué te fuiste sin decir adiós. ¿Es por lo que pasó esa noche que me odias tanto? ¿Es por eso que me evitas, te niegas a verme? ¿Aquella noche fue cuando lo vi abrazando a Sabrina en la escalera? No te odio. Solo no sé qué hacer ya. ¿No te gusto? Christian dio de pronto un paso adelante. Instintivamente retrocedí, chocando con la estantería. En el alboroto, varios libros cayeron al suelo. Christian protegió rápidamente mi cintura, apartándome. Su temperatura corporal aún no se había calentado, y la palma apoyada en mi cintura llevaba una frialdad que me hizo estremecer. Inexplicablemente, me recordó a aquella noche de hace 3 años. Christian, cuando estaba borracho, aunque eran 2 sensaciones completamente distintas, ambas me debilitaban. Christian, estás demasiado cerca de mí. Hablé para recordárselo. Christian no solo no se alejó, sino que se volvió aún más atrevido. Sus frías yemas de los dedos se deslizaron lentamente por la parte baja de mi espalda. Me enfurecí de vergüenza. Christian, ¿qué estás haciendo? Christian no hizo ningún movimiento brusco. Enterró su rostro en la curva de mi cuello y respiró hondo. Aquella noche hace 3 años, la distancia entre nosotros era incluso más corta que esta. Christian recuerda esa noche. Pensé que estabas dispuesto a drogarme porque también te gustaba. Por eso terminé haciendo eso contigo mientras estabas borracho. ¿Qué quieres decir con también? ¿No soy solo yo teniendo ilusiones con Christian? ¿O en realidad también le gusto? No fue hasta la mañana siguiente que me di cuenta de que la sopa para la resaca no tenía nada añadido. En realidad, sí tenía la mitad de una lata de sal. Acabo de darme cuenta de que quizá todo fue solo una broma que estabas jugando, pero la arruiné. Quería disculparme contigo, pero tú seguías actuando como si nada hubiera pasado. Así que tuve que seguir actuando como si nada, pero de repente desapareciste. En ese momento, Christian apretó aún más su abrazo alrededor de mi brazo, como si temiera que volviera a huir. Christian, carraspeé y comencé. La razón por la que me fui sin decir adiós es porque la noche que dijiste que tenías algo que hacer, te vi abrazando a Sabrina frente a su casa. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, sentí como si una espina profundamente clavada se arrancara de mi carne. El brazo de Christian alrededor de mi cintura se tensó. Así que piensas que hay algo entre Sabrina y yo. Tiré de la comisura de mis labios intentando forzar una sonrisa casual, pero mis ojos se llenaron de lágrimas, haciéndome lucir bastante ridícula. Esa noche corriste hacia ella sin dudar. Incluso la abrazaste. Mi voz se fue apagando poco a poco, con un matiz de reproche. Ni siquiera me di cuenta, y te esperé en casa hasta el amanecer, pero nunca regresaste. Christian, su brazo alrededor de mi cintura se aflojó lentamente, pero no se retiró. En cambio, se cerró en un puño a mi espalda, sus nudillos poniéndose blancos por la fuerza. Teresa, mírame. ¿Puedo explicártelo todo? Obedientemente levanté el rostro. Christian atrapó con su mano mis lágrimas antes de que cayeran, con el corazón hecho trizas. Aquella noche, la madre de Sabrina tenía una gran deuda de juego. Vinieron los usureros, rompieron cosas y amenazaron con llevársela para saldar la deuda. Sabrina no tenía otra salida y solo podía llamarme a mí para pedir ayuda. Habló lentamente, reconstruyendo los fragmentos de aquella caótica noche de verano para mí. Si hubiera sido Sabrina u otra persona, igual habría ido. No me quedaría de brazos cruzados viendo a un alma viva ser arrastrada al infierno. Me hice cargo de su deuda, pero su casa ya no era segura. Los cobradores podían aparecer en cualquier momento. Así que le reservé un hotel y planeé enviarla a un lugar seguro durante un tiempo. La voz de Christian se detuvo. Quizás estaba demasiado asustada, abrumada por las emociones del momento, y se abalanzó sobre mí. El abrazo no duró mucho. La aparté de inmediato, pero no esperaba que me confesara sus sentimientos. La rechacé enseguida, diciéndole que tal vez sus emociones se debían al efecto del puente colgante o que confundía la admiración con el afecto. Además, ya tengo a alguien que me gusta,
dijo Question forzando una sonrisa pálida, con los labios temblando ligeramente. Sabrina es muy lista. Adivinó que la persona que me gusta eres tú, pero dijo algo, el señor Question y su hermana crecieron juntos. ¿Significa eso que ella puede distinguir entre admiración y amor? ¿O es que el señor Question se hace el ignorante a propósito? ¿Usa su rol de hermano mayor para arrastrarla al infierno, aún sabiendo lo que hace? En ese momento, de repente ya no pude enfrentarte. Me sentí como una bestia despreciable y sin vergüenza. Observé en silencio a Question, viéndolo sentirse avergonzado, dolido y triste por mí. Y aún así, experimenté una extraña sensación de satisfacción. ¿Y ahora qué piensas? Miré a los ojos de Question. Las emociones que se agitaban en sus ojos eran complejas. Una alegría de reencuentro entrelazada con una obsesión insondable, tejiendo una red brumosa que me envolvía. En efecto, soy una bestia. Incluso si solo me ves como un hermano, aún quiero tenerte a mi lado. Me puse de puntillas justo cuando mi beso estaba a punto de posarse en los labios de Question. La puerta del estudio se abrió con un leve chirrido, dejando una pequeña rendija. Tracy estaba en el umbral, arrastrando su peluche de conejito, frotándose los ojos soñolientos con sus pequeñas manos. Mami, tío, ¿qué están haciendo? Forcé una risa y empujé a Question lejos. Estábamos haciendo nuestros ejercicios antes de dormir y justo terminamos. Vamos a la cama juntos. Después, me encontré con Sabrina una vez. Su fuerte habilidad profesional le ha valido varios ascensos. Estaba sentada en la banca cuando Sabrina se acercó con un café. Compartió una taza conmigo. Aquí, un latte con mantequilla. Recuerdo que no puedes con cosas muy amargas. Lo tomé con una sonrisa en los ojos. Gracias. ¿Cómo lo supiste? Cuando era la secretaria del señor Question, lo primero que memoricé fueron tus preferencias. Sabrina me miró con una mirada burlona. Tomé un sorbo incómodo de mi café. En realidad, te pedí vernos hoy porque quería disculparme. Cuando era más joven, no sabía manejar el dolor y pensaba irracionalmente que arrastrar a otros a mi miseria me haría sentir mejor, haciendo que nuestro estimado señor Question pasara 3 años persiguiendo a su esposa por el purgatorio. Al ver el tono relajado de Sabrina, era evidente que hacía mucho había dejado atrás ese rencor. También le pregunté con curiosidad, ¿de verdad ya no sientes nada por Question? Sí, sí siento algo, respondió Sabrina con franqueza. Cada día que voy a trabajar es cuando más lo odio. Sabrina y yo compartimos una sonrisa cómplice. Ya no me gustan ese tipo de hombres. Mi sueño ahora es encontrar un esposo amable y capaz que me atienda en casa. Es todo un sueño. Su madre, el tío y yo venimos a recogerte, se escuchó la voz de Tracy desde atrás. Llevaba un vestido con flores. Corría hacia aquí a paso de tortuga. Aún así, logró asustar a Question casi hasta la muerte. Sabrina oyó esos términos, su mirada cambió. Así que tú y el señor Question juegan a este tipo de juegos en casa. Están corrompiendo a los niños. Por más que intenté explicarlo, Sabrina seguía sin creerme. Olvídalo. Ya no tenía ganas de explicarme. Me levanté y, sonriendo, abracé a Tracy. Question también levantó el brazo con naturalidad y me atrajo hacia su pecho. No tuve más remedio que empujarlo con el codo. Si Tracy no deja ese hábito de llamarte así, te quedarás como tío para siempre. Las palabras parecieron recordarle algo a Question. Bajó la cabeza y susurró en mi oído, hace mucho que no me llamas hermano. ¿Podrías hacerlo esta noche en la cama? No respondí, acelerando el paso sin querer que Question viera lo rojas que estaban mis orejas. Tracy no entendía por qué, pero igual se reía entre mis brazos. La llamada trama se vuelve extraordinaria por el amor. Fin.